¿Cuántos paneles solares necesita un aire acondicionado? Hoy en Solar Verde lo descubriremos. Sopla y sopla, venta de aire acondicionado. Bien, ahora nuestro tablero virtual lo que vamos a hacer es analizar muy bien el consumo del aire acondicionado. Por lo menos en la placa nos informa que el consumo mensual del aire acondicionado es 97.44 kilovatios hora mes. Pero además en la placa también nos informa que ese consumo mensual es utilizando ese aire acondicionado 132 horas al mes. Estos datos los vamos a tener en cuenta a la hora de realizar nuestro cálculo para calcular el consumo de ese aire acondicionado. Ahora bien, este es un aire acondicionado mini split inverter de 9000 BTU. Su tensión de funcionamiento en alterna es de 220 voltios. Debemos de tener esto muy en cuenta a la hora de seleccionar el inversor. Bien, nosotros vamos a calcular un sistema aislado que va a tener principalmente los siguientes componentes. Vamos a tener paneles solares que se van a encargar por medio de los rayos del sol generar corriente eléctrica, un regulador de carga que nos va a permitir cargar las baterías y un inversor que nos va a transformar la corriente directa de estas baterías en corriente alterna. Si no tienes conocimiento de energía solar, te recomiendo que vayas a la descripción de este video y veas los videos que te voy a dejar en la descripción con el orden que te voy a recomendar. El primer video que debes ver es sistemas aislados, después vas a ver principios eléctricos aplicados a la energía solar y después podrías ver este video de cálculo de un aire acondicionado, de una planta para un aire acondicionado. Si tienes ya conocimientos básicos de energía solar, no hay problema. También nosotros constantemente estamos dando cursos virtuales. Su precio normal es de $100, pero si logras acceder a la beca, el curso te quedaría tan solo por $20. Bueno, muy bien. Continuando con el ejemplo, nosotros tenemos un consumo mensual de 97.44 kilovatios mes en el aire acondicionado, que ese consumo sale a partir de unos estudios que realizan sobre el aire acondicionado. Ese estudio se realizó tomando como base un uso de 132 horas mensuales que pusieron en funcionamiento ese aire acondicionado. Si nosotros quisiéramos saber cuánto consume ese aire acondicionado por hora, es sencillo. Dividimos los 97.44 kilovatios entre 132. Eso nos daría como resultado 0,738 kilovatios por hora de consumo. Lo ideal es transformar esos kilovatios a vatios para poder realizar nuestro cálculo de una forma más sencilla. Un kilovatio es igual a 1000 vatios, por lo tanto nosotros vamos a tomar los 0,38 kilovatios y los vamos a multiplicar por 1000. Entonces tendríamos como resultado que el aire acondicionado consume 738.18 vatios por hora. Muy bien. Si nosotros vamos a utilizar ese aire acondicionado 6 horas al día, vamos a multiplicar el consumo por hora por las 6 horas. Nos daría 4.429 vatios hora día de consumo en ese aire acondicionado. En todos nuestros cálculos lo mejor es aumentar un poco más el consumo para estar por encima del consumo mínimo que se necesita. Entonces vamos a multiplicar por 1.2 para aumentar un 20%. Ese concepto se conoce como factor de seguridad. Entonces vamos a aumentar un 20%, vamos a estar un 20% por encima de la necesidad básica. Entonces nos daría como resultado 5.315 vatios hora de día de consumo en ese aire acondicionado. Encendido 6 horas con factor de seguridad nos da como resultado 5.315 vatios hora día. Bien, teniendo el consumo día, lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar la tensión del sistema. La tensión del sistema es principalmente la tensión que va a tener nuestro grupo de baterías.
Es la tensión de funcionamiento en DC, en corriente directa, que va a tener nuestro inversor de carga, que debe de tener el inversor de carga una tensión de salida de 220 voltios. Bien. Por otro lado, los paneles solares o el banco de paneles solares se va a recomendar que debe de tener una tensión por encima de esta tensión mínima que necesitamos, que es de 48 voltios. ¿Cómo nosotros hemos seleccionado estos 48 voltios? Gracias a los consejos de Solar Verde. Solar Verde nos ha recomendado que si nuestro consumo está de 1 a 2000 vatios. Oye, pero hace falta lo más importante. Suscríbete y dale a la campanita. La tensión recomendada de ese sistema podría ser 12 voltios. Estas son recomendaciones. Y la recomendación final es que entre más tensión tenga nuestro banco de baterías, menos va a ser el consumo o menos va a ser la demanda de corriente y más eficiente va a ser el sistema. Siguiendo las recomendaciones, el aire acondicionado estaría consumiendo al día más de 4500 vatios hora día. Por lo tanto, la tensión del sistema va a ser a 48 voltios. Cabe aclarar que esto es una recomendación porque cuando ya superamos cierta cantidad de consumo, ya los equipos, o por lo menos, por ejemplo, el inversor ya no vendría a 48 voltios, sino que podría venir a 96 voltios, por ejemplo. Entonces, estas son solamente recomendaciones. Recuerda que si quieres aprender más sobre energía solar, puedes hacer el curso virtual con nosotros. Damos clase los días martes de 7 a 9 de la noche. Para más información, en la descripción estará mi contacto WhatsApp y contacto de correo electrónico. Bueno, ya tenemos la tensión del sistema y tenemos el consumo día del aire acondicionado. Entonces vamos a calcular ahora sí los paneles solares. Y antes de calcularlos, vamos a suscribirnos a este canal y vamos a tocar en la campanita para que nosotros podamos seguir aquí aportándote más conocimiento. Bien, entonces el consumo día de ese aire acondicionado vendrían siendo 5315 vatios hora día de consumo. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar el consumo diario y lo vamos a dividir sobre la hora solar mínima. La hora solar mínima la podemos investigar en internet, es variable dependiendo del lugar del mundo donde nosotros nos encontremos. Por lo menos la hora solar mínima en Colombia es de 4. Si estamos en España, podría ser la hora solar mínima más o menos como de 2.3. Un saludo muy especial a la gente que nos ve desde España. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado comentando y dándole like a nuestros videos. Bueno, entonces los 5315 los vamos a dividir entre 4, que es la hora solar mínima de Colombia, y eso nos daría 1329, que ese concepto se conoce como vatio pico del banco de paneles. Un banco es un grupo, entonces el grupo de paneles debe de tener como mínimo 1329 vatios para poder generar en el día el consumo que va a tener ese aire acondicionado en las 6 horas que lo vamos a utilizar. Muy bien, entonces la potencia de nuestro banco de baterías es de 1329. El panel que vamos a seleccionar va a ser un panel solar de 445 vatios. ¿Cómo hicimos la selección de ese panel? Pues por lo general para vivienda o para aplicaciones como neveras, aire acondicionados y demás, hay una recomendación de utilizar paneles superiores a 300 vatios. Pero por lo general, entre más potencia tenga el panel, pues en teoría menos cantidad de paneles iríamos a necesitar en nuestro sistema. Entonces, si nosotros tomamos los 1329 vatios y lo dividimos por el panel que tenemos en estos momentos en bodega, que es de 445 vatios, nos daría como resultado 2.9 paneles, que redondeándolo a un número entero, tendríamos que necesitamos 3 paneles. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es la ficha técnica del panel solar. La ficha técnica del panel solar nos va a determinar los siguientes parámetros: el voltaje o la tensión en circuito abierto y la corriente eléctrica máxima que puede llegar a producir el panel, que es 11.32 amperios. Estos datos son los que vamos a tener muy en cuenta a la hora de seleccionar nuestro controlador de carga. Entonces nosotros, para poder seleccionar el controlador de carga, también debemos conocer un concepto que se llama
potencia en banco de paneles. Si nosotros tenemos, vamos a sacar acá la calculadora. Si nosotros tenemos que son 445 vatios por 3, la potencia pico del banco de paneles sería 1335 vatios pico. Estos tres conceptos son los que vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el controlador de carga. El controlador de carga que vamos a seleccionar, lo vamos a seleccionar a partir de un concepto inicial. ¿Cuál es el concepto inicial? Esto solamente lo debemos utilizar como base, ¿listo? Como base. Si nosotros tenemos tres paneles solares, y cada uno me da 11.32, voy a multiplicar la corriente de cada panel, que es 11.32 por 3, me da 33.96. Por lo tanto, voy a comenzar a hacer un análisis desde los controladores de 40. Entonces voy a tomar dos controladores, uno de 40 y uno de 60, y voy a analizar entre ellos sus características para saber cuál de los dos paneles nos podría servir mucho mejor. Entonces, si nosotros tenemos que el controlador de 40 y el controlador de 60 admiten máximo 150 voltios de tensión, entonces debo validar cómo voy a trabajar mi grupo de paneles en tensión. Vamos a tener en cuenta el dato de que la tensión del sistema es a 48 voltios y que nuestros tres paneles nos dan 1335, ¿no? Vatios pico en nuestro banco de paneles. Bueno, una recomendación muy importante es que si la tensión del sistema es 48 voltios, nuestro sistema de paneles debe dar una tensión mucho más alta que la tensión del banco de baterías, porque estos 48 voltios es la tensión de nuestro banco de baterías. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos primero a identificar si un panel solar nos da 49 voltios. 49 voltios, un solo panel, es muy cercano a los 48 voltios y la idea es que la tensión sea mucho más alta. Entonces debemos armar un circuito. Si nosotros vamos a armar un circuito, vamos a dibujar aquí por lo menos un panel solar. Vamos a hacer una representación pictórica de un panel solar. Vamos a colocar aquí el positivo, el negativo. Vamos a colocar aquí negro, aquí rojo, listo. Y vamos a colocar en este dibujo las características de ese panel. Entonces nos dice que es de 49.56 voltios. Entonces 49.56 voltios. Y nos dice que es 11.32 amperios, ¿cierto? Creo que era así. Si no estoy mal. Vamos a devolvernos un poquito. Sí, muy bien. Y que la potencia de cada panel es de 445 vatios pico. ¿Sí? Sí, muy bien. Aquí no se ve nada, entonces vamos a cambiar el colorcito a negro. Ese es un panel solar. Si yo tengo 3 y necesito aumentar la tensión, lo mejor va a ser colocar en serie estos paneles. Pero si los coloco en serie, un circuito en serie viene siendo colocar positivo con negativo de otro panel, positivo con negativo de otro panel. Entonces nosotros tenemos 49.56 en cada uno, en un circuito en serie, 49.56 por 3, nos daría 148 voltios. Y el controlador me admite hasta 150, entonces estaríamos muy cerca de la tensión máxima del controlador. Entonces no se recomendaría trabajar los tres paneles en serie.
Si no tienes conocimiento de circuitos, de series paralelos, te recomiendo que veas el video de principios eléctricos. Ahí te explico cómo hacer los circuitos de las baterías y los paneles. Aquí lo estamos viendo por encima porque pues es una temática un poco más atrás de cálculo. Y te recomiendo muchísimo que puedas participar de nuestro curso de energía solar. Entonces, como estamos muy cerca, lo mejor es eliminar este de aquí. Voy a borrar este dibujito. Y lo mejor sería armar el circuito por pares. Entonces aquí ya tenemos un circuito de 4 paneles, porque si yo quiero armar una serie, abajo también tengo que armar una serie. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que la cantidad de paneles que vamos a necesitar ya no va a ser 3, sino que vamos a necesitar 4 paneles. En esta línea de acá, nosotros vamos a tener en total, como la tensión se suma en serie, entonces tenemos 49.56 por 2 nos da 99.12. Entonces 99,12 voltios. Y la corriente no se suma en serie, no se suma, entonces sería 11,32 amperios. Y esa línea tendría una potencia pico de 445 por 2, porque serían 2 paneles, ¿no? Entonces 445 por 2. Me equivoqué aquí, 445 por 2. Serían 890 vatios en esta línea. Y en la línea de abajo viene siendo lo mismo, ¿no? Porque es lo mismo. Y como con esta serie están conectadas entre ellas en paralelo, ahí sí ya se sumaría, aquí faltó vatios pico, ¿no? Y aquí también en vatios pico. Entonces se sumaría la corriente entre estas dos. Vamos a colocar la total, la resultante de color verde. Vamos a hacer la negrilla y un poquito más grande para que la podamos ver mejor. La corriente se sumaría, ¿no? La corriente de acá de esta línea es 1132 y la de abajo es 1132. Entonces 1132 por 2 sería 22,64. Entonces 22,64 amperios. Y la potencia, pues la potencia se suma, ¿no? La de arriba con la de abajo. Entonces la de arriba que es 890 más la de abajo que es 890. 1780. Entonces sería 1780 vatios pico, que sería la configuración total de mi banco de paneles. Miren, en estos momentos hemos identificado que necesitamos 4 paneles solares para ese aire acondicionado. Y ahora vamos a terminar de seleccionar el controlador de carga. El controlador de carga, ¿cómo lo seleccionamos? Ya sabíamos que nosotros, pues inicialmente vamos a multiplicar la corriente de un solo panel por la cantidad de paneles. Entonces, por lo menos 11.32 por los 4 paneles que ya tenemos, nos va a dar 45 amperios. Entonces vamos a comenzar a analizar los controladores desde el controlador de... vamos a comenzar a analizar desde el controlador de 40 y el de 60. Como la tensión del sistema es 48 voltios, buscamos acá el ítem que dice 48. A 48 voltios nos aguanta 280 vatios en paneles. Y este grupo de paneles nos da 1780, o sea que por lo tanto el controlador de 40 nos sirve. ¿Cómo es el nombre completo del controlador de 40? Un controlador MPPT de 48 voltios a 40 amperios. Si no tienes conocimiento sobre controladores y tipos de controladores o tipos de paneles, en el video de sistemas aislados explico cuáles son los tipos de controladores y de paneles. Y te recomiendo muchísimo que participes del curso. Bueno, muy bien, entonces nosotros tenemos que el controlador de 40 nos serviría para este caso especial. Pero hay una situación. Resulta que hay un concepto que se llama crecimiento energético. ¿Qué es el crecimiento energético? El día de hoy yo estoy consumiendo X cantidad de energía, pero el día de mañana va a ir subiendo con el tiempo, ¿no? Con los años.
Entonces, si el cliente quiere colocar otros 2 paneles para tener más generación, ese controlador de 40 no nos va a servir. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a copiar esto que tenemos aquí. Vamos a correr esto de acá. Y vamos a copiar, bueno, primero vamos a agrupar esto. Pero con todo. Aparentemente lo cogió todo. Sí. Entonces ahí tenemos 4 paneles. Si el cliente el día de mañana creció su consumo, vamos a agregar otros 2 paneles. ¿Qué pasaría si agregamos otros 2 paneles el día de mañana? Entonces vamos a colocar aquí otros 2 paneles. Se me salieron de la hoja. Vamos a hacerlo la letra más pequeña. Vamos a volver a agrupar. Eso es muy bien. Y vamos otra vez a desagrupar. Desagrupar. Y vamos a copiar esto acá abajo. Eso es, muy bien. Entonces vamos a conectar estos paneles, ¿no? Los nuevos paneles. Estamos simulando un futuro, ¿no? Un futuro. En el ejemplo de ahora no solamente necesitamos 4 paneles, pero si el día de mañana él quiere conectar ahí otra cosa, un electrodoméstico, un televisor, etcétera, y dice, no, es que yo ya tengo unos paneles, entonces quiero más potencia para conectar otra cosa. Entonces, si el día de mañana el cálculo nos dio que necesitábamos otros 2 paneles, entonces, ¿qué pasaría con el controlador que tenemos en estos momentos? En esta línea tenemos este dato, en esta línea tenemos lo mismo y en esta lo mismo, pero nos cambiaría la total. ¿Qué nos viene dando la total? 445 por 6 paneles, 2670, ¿no? 2670. La tensión es la misma porque estamos haciendo son paralelos, entonces sería la tensión de uno solo, de una sola línea, que son 1132 por las 3 líneas que estamos haciendo. Nos da 33,96. 33,96 amperios. Este banco de paneles. Y nos da este concepto que se llama 2670 vatios. Entonces, el controlador de 40, si ya al día de mañana completamos 6 paneles, no nos va a alcanzar. Porque nos aguanta hasta 2080. Y 6 paneles serían 2670. Entonces, el controlador de 70 nos aguanta hasta 3000 vatios en paneles. Entonces, yo recomendaría el controlador de 60. Es mejor seleccionar el controlador de 60 para estos 4 paneles, porque si el día de mañana el cliente quiere colocar otros 2 paneles, lo va a poder hacer, porque el controlador de 60 le va a aguantar. Entonces la configuración hasta el momento serían 4 paneles, serían 2 series y 2 paralelos, como este circuito que tenemos acá. Esto es una serie, un paralelo, entonces 2 series, 2 paralelos. Y estos serían los datos totales, 99.2 voltios en el banco de paneles. El controlador me lo admite porque me aguanta hasta 150, está bien. La corriente son 22.64 y la potencia total de ese banco de paneles sería 1748 vatios. Entonces en estos momentos ya hemos seleccionado los paneles y el controlador. Entonces te recomiendo que veas el siguiente video, que es cálculo de un sistema aislado o cálculo de paneles solares para aire acondicionado número 2, el video 2 lo vas a ver, para poder aprender a calcular el inversor y el grupo de baterías.